¿Sabías que tu mente también necesita cuidados? Te damos la bienvenida a Entre Mentes, un espacio creado para ti, donde psicólogos especializados te acompañamos a reflexionar, entender y crecer. Cada miércoles a las 20 horas hablamos de autoayuda, bienestar emocional y herramientas prácticas para mejorar tu día a día, porque cuidar de ti no es un lujo, es una necesidad. Conéctate a nuestro canal de YouTube, José Luis Mocha. Forma parte de una comunidad que busca vivir con más conciencia, equilibrio y propósito. Entre Mentes, juntos aprendemos a vivir mejor. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura del podcast Reflexiones para el Alma. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. Podcast Reflexiones para el Alma. Hola con todos los que nos ven. Aquí a nuestro lado tenemos grandes profesionales. Está, a ver si no me falla la dislexia, vamos despacio, a la derecha está Francisco Enromullo y a mi izquierda está José Luis Mocha, el gran patrocinador de este podcast. Entonces, primero queremos saludarle a todos los que nos ven, que espero que hayan tenido un bonito día y que este inicio de mes sea de lo mejor para todos. Bendiciones y éxitos en todas sus funciones. Vamos a empezar con el capítulo número 15, que gracias a la producción que nos soplaron antes, podemos decir el número del capítulo que corresponde. Así que gracias por eso. Pueden seguir durmiendo. Ahora pueden seguir en un TikTok. Pueden seguir viendo el TikTok. Pueden seguir viendo sus redes sociales, producción. Lo más importante es que, además del descanso de nuestras lindas compañeras de producción, vamos a tocar un tema que es sobre los errores que se dan en la psicología. Estos errores tanto como los profesionales que lo realizan, como también la gente socialmente qué cree de la psicología, y un poco ir quitando esos mitos que a veces se tienen sobre esta linda y tan humana profesión. Le voy a dar la palabra igual a mis compañeros. Este puesto ha sido medio raro, así no sé cómo manejar en el centro. No sé cuál es mi derecho. No sé en qué lado estoy. Entonces voy a darle la palabra a Panchito. Hola, Pochito, Pepito, un saludo cordial. Comenzamos un nuevo mes. Comenzamos con algo bueno en el centro. Puta, no podíamos comenzar mejor. Ya estamos en el último mes del año 2025. Chuta, cómo ha volado el tiempo. Demasiado También ya rápido. estamos en nuestro 15º capítulo. Sí, parece que fue recién nomás cuando Pepito puso este proyecto en la mesa. Dijo, hagamos un podcast donde hablemos un montón de temas interesantes. No se dio como lo pensaba. No salió nada así, pero seguimos en esto. Pero salió mejor. Pero sí, es un grato momento el poder compartir con ustedes, y pues con un tema que es de nuestro interés más que nada como profesionales en la rama, ¿no? Excelente, Pancho, tu intervención. Sí, ahora, uno adopta palabras de aquí que innecesarias. Palabras que no tienen nada que ver, pero salen con fuerza. Muy bien, Francisco. Ahora le voy a dar la palabra a Pepito, sí, que salude y se diga, acaba el podcast. Y diga cualquier cosa. Alfonso, Panchito, qué gusto como siempre estar cada semana en estos podcasts muy interesantes, que como bien lo manifestó Francisco, comenzó como una idea y ha reventado en algo magnífico gracias a ustedes, a todas las personas que nos ven. Ya vamos a los 200 seguidores, que es algo, 200 suscriptores, que no lo logra. Un programa así, un podcast no lo logra así de la noche a la mañana como lo estamos haciendo nosotros. 200 suscriptores que comentan, que comparten,
Hasta ahora lo bueno no hemos recibido críticas, ¿no? Bueno, es que no hemos recibido amenazas. Eso es lo importante. Eso quiere decir que solo ven familiares, no nada. Entonces, gracias amigos. Como para mí a nivel personal encontrarme con ustedes cada semana es algo desestresante, las risas, las bromas. Es para mí fascinante compartir con ustedes. Entonces estoy pensando que esto ha sido como el pasatiempo del Pepe para un poco desestresarse nada más, No, sin sí, ningún otro fin. sí, no, y cuando yo vengo acá a estar así al frente de las cámaras, para mí es desestresarme, escuchar a Francisco, a ti, las intervenciones, aprendizaje, y 15 en el podcast número 15, gracias por seguir y esperemos que sigamos de más. Tenemos que hacer fiesta rosada, creo. A los 15 rosada. toca fiesta rosada. Sí. Yo soy chambelán. O sea, espero que no. Lo que sí, en realidad parece un número cortito, pero es bastante. Yo en realidad al principio cuando Pepe me comentó de esta idea, en realidad pensaba hacerme loco y hasta bloquearle. Pero porque dije, se me va a hacer difícil lograr hablar tantas veces. Al parecer, si uno habla cualquier cosa, no es tan difícil así. Entonces, se puede. Si nosotros podemos, ustedes pueden. Todos podemos. Eso es un buen mensaje que lo dice Rocky en la película que pelea con el ruso, por si acaso, la referencia. Bueno, es algo de felicitarnos a nosotros especialmente porque seguimos en esto, en la constancia. Bueno, no quería aplaudir, pero bueno, aplaudamos un poco. El Pancho. Esa era la productora que está lastimada, no puede Entonces, en realidad sí, para nosotros es un logro, porque es bastante, como dice Pepe, 200 seguidores, es un número grande. Entonces, Fue sí. difícil abrir las 200 páginas. 200 correos. Fue complicado tener 200 computadoras para poder abrir, pero lo logramos. Lo logramos. Con esfuerzo. Eso es un logro. Eso es un logro entre nosotros, así que felicitarnos también por eso. Bueno, hablemos ahora sí del tema que estábamos proponiendo desde el inicio, era sobre estos errores que se dan. Partamos principalmente de lo que es en la psicología como profesionales. Tú, Pancho, en tu experiencia que has tenido, ¿qué consideras o cuáles crees tú que son estos errores como que más marcados o más importantes o los cuales las personas deberían tener un poco más de cuidado como profesionales para cambiarlos o mejorarlos? Ya. Interesante comprender. Tienes 5 minutos. Yo sabía que pongo el tiempo. Te quedan 4. Te quedan 4, mira. Porque aquí nadie se me alarga cuando yo estoy en el centro. Ya. Algo que suele pasar y es muy frecuente es que el psicólogo va más de lo que es su ejercer profesional. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Llega un paciente con algún conflicto y genera una empatía muy emocional, más que una empatía cognitiva, o sea, más que comprender el problema, vive el problema. Y al tener esa situación, o sea, llega, digamos, un caso hipotético de una mujer maltratada y la psicóloga también sufrió violencia y genera lo que nosotros conocemos como una contratransferencia. Y estas contratransferencias llevan a producir conductas inapropiadas en el psicoterapeuta. Entonces, uno de los grandes errores también es no saber sacar las partes personales de la consulta, de la terapia. Sí. Es complejo eso, porque también somos seres humanos. Nos pasa, justo comentábamos hace rato, de que ha sido un día un poco complicado en nuestras labores profesionales, personales. Y a veces nos pasa que estamos en un problema y llega un paciente y te cuenta más problemas y tú generas una carga emocional. Y tú te haces como que muy responsable del paciente. Y eso es otro gran problema, que el terapeuta piensa que es responsable del paciente. El terapeuta es responsable de la terapia, de que la terapia vaya bien.
pero del paciente no. El paciente es el que se debe tomar estas actitudes correctas para poder seguir un proceso terapéutico adecuado. Sí. Excelente. O sea, en la parte que tú tocas de esto, Panchito, de un poquito no llevar más allá, o sea, los profesionales de salud mental, el trabajo, los casos que vivimos en consulta hacia nuestra vida ya personal. Es algo que es sumamente difícil y delicado. Entonces, para eso yo quisiera que, por ejemplo, Pepe me ayude con una idea, una estrategia, como para poder trabajar sobre esto. ¿Qué pudiéramos hacer, Pepito? O sea, En referencia a lo que menciona Francisco, también creo que y aquí creo que es un error también, o es una persistencia de los pacientes que insisten en tener el número personal del psicólogo. Porque en esta parte, o sea, dicen, o sea, como no aprenden a diferenciar, o sea, de lo que ellos vienen buscando una ayuda, un proceso terapéutico, sino que ellos vienen a ponerse como en un rol de, o sea, ya tengo un protector. Y ese protector tiene que estar 24 horas conmigo. Y ha pasado que, o sea, insistentemente, no importa el horario, la noche. Por ejemplo, vamos a un caso de proceso, un proceso terapéutico de pareja. O sea, se pelea con el novio a la madrugada, a la noche, ese rato quiere ya inmediatamente tener contacto con el psicólogo porque se siente mal. Entonces, una de las estrategias es entonces eso, definir bien los roles. Al momento que se hace el primer contacto terapéutico, definir los roles. A ver. Usted viene acá a consulta y esto es el proceso y así se va a realizar. También dentro de esto sí existen límites. Sí, yo como su terapeuta voy a estar para usted, pero también dentro de un horario laboral. También, o sea, si usted me puede escribir, me puede llamar y si tengo la disponibilidad en este horario, yo podré tener el contacto inmediatamente con usted. O sea, y también ahí ya vamos poniendo esos límites, o sea, mi paciente también sabe cuándo sí me puede encontrar y cuando ya se pasa de estas horas, en verdad no le voy a poder contestar, en verdad no le voy a poder responder su demanda, eso no significa que no me importa. No sé, también tengo mi propia vida, entonces que una de las estrategias, que eso debe ser desde la primera terapia, desde la primera sesión, poner los roles y responsabilidades y los límites que se va a establecer en la relación terapéutica. En una parte en la que dices esto de los límites, estoy totalmente de acuerdo, Pepito, porque, porque en sí poder encuadrar, ¿no? El encuadre terapéutico que lo conversamos en la primera sesión con el consultante, cliente, paciente, dependiendo del enfoque, nos damos cuenta que es importante para definir el resto del proceso terapéutico o este plan terapéutico que seguimos nosotros como profesionales. Ahora bien, en un caso netamente particular, Panchito, que se me viene a la mente cuando Pepe hablaba de los límites, yo pensaba en un paciente con un cuadro depresivo. Un cuadro depresivo en donde tú te das cuenta por los familiares que esta persona podría tener intentos autolíticos. Entonces, en este sentido en particular, ¿cómo hacemos el encuadre? Si es que definimos también como una buena recomendación trabajar en nuestros horarios, ¿no es cierto? Que sería, bueno, los horarios más comunes de trabajo entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Pero si nos topamos con casos como estos, ¿en qué punto nosotros flexibilizaríamos o cómo hiciéramos para manejar este tipo de situaciones? Y porque es igual, otros pacientes lo escuchan y dicen, ay, porque a ti si te atiende y te contesta a las 9 de la noche. Sí, tienes toda la razón. En cambio al otro, claro, porque ese se va a matar, entonces a ese sí contéstale. Entonces sí, o sea, sí tiene una importancia, pero todos son importantes. ¿Cómo trabajaríamos ahí, Panchito? Yeah. Interesante esta parte, lo que tú Es que propones, sí, ¿no? muy interesante. No, ¿a qué me refiero? Nosotros en nuestro abordaje sí generamos lo que es una evaluación de factores de riesgo y también factores que pueden ser, digamos, desencadenantes a un cuadro patológico. En mi caso, como terapeuta, yo a los únicos pacientes que sí les digo que hay una disponibilidad, digamos que casi completa, es a los que presentan trastornos de personalidades, en especial el trastorno de personalidad límite. Porque aquí sí se presentan muchos casos de conductas autoagresivas o lo que son los intentos suicidas,
o también conductas impulsivas hacia otros. En el caso de un paciente con depresión, entendiendo el cuadro depresivo, nosotros según lo que son los manuales del CIE, nos dice que para diagnosticar, por ejemplo, una depresión leve necesitamos 4 síntomas, de 4 a 5. Y uno de ellos puede ser ya lo que nosotros conocemos como pensamientos suicidas, que puede ser desde el pensamiento de querer morir, el pensamiento de querer quitarse la vida, la planificación y el acto como tal. Cuando existe este tipo de sintomatología, nosotros tenemos que poner alerta a todo lo que es la red de apoyo del paciente, entendiendo que en terapia nosotros ponemos también la confidencialidad como uno de los puntos más importantes, pero se le dice al paciente, aquí existe confidencialidad, yo no puedo decir nada de lo que se dice en terapia, a excepción si hay riesgo de tu vida o riesgo de vidas de terceros. Entonces, en la depresión, en los pensamientos suicidas, hay riesgo de la vida personal. Entonces, podemos llegar a romper en cierta manera la confidencialidad al decir, no vamos a contar todo el contexto, pero sí al decir a la familia, hay riesgo de suicidio. Necesitamos tal vez apoyo profesional, en ocasiones un internamiento, que sea vigilado la mayor parte del tiempo, que haya una estabilidad en su estado físico también. Entonces, ahí es lo que nosotros desde una parte profesional podemos hacer. Vemos que hay una depresión, vemos que hay uno de los síntomas que es el suicidio, el pensamiento suicida, y tenemos que advertir. Familiares, esposa, esposo, padres, cualquiera, ¿no? Se te paró el reloj. Oye, Francisco, verás, en esta parte, bueno, como hay algo, no sé si tú has revisado el MAIS, Manual Integral de No solo vos. Educación del Ministerio, verás, Sí. ahí justamente en esta parte mencionan esto. Protocolo. Y ahí habla, dentro de los protocolos, habla de los límites y dentro de estos casos de patologías o trastornos con personas con trastornos mentales depresivos. graves. Ya. Pero ahí nos hablan acerca de un protocolo y hablan de estos límites. Y en lo que aborda, que dice que una de las primeras estrategias, entendiendo y comprendiendo que la diferenciación entre el paciente profesional y cada uno en sus estilos de vida, dentro de este proceso, dentro de la primera recomendación que da es educar al proceso de intervención a la familia, como primer mecanismo llamar al ECU 911. O sea, decir que, por ejemplo, este paciente presenta este cuadro. Ya. O sea, que el profesional, el psicólogo, el terapeuta, sea público o privado, no entra como primera intervención cuando presenta una recaída, sea a la madrugada o a la noche o un fin de semana, sino el ECU 911. Es llamar al ECU 911 como primera línea de intervención en un momento de crisis para este abordaje. Entonces, eso también nosotros debemos un poquito ir manejando estos protocolos y, como digo, o sea, ir orientando a la familia para que pueda el seguir. paciente recayó, si el paciente sea, no es que yo no estoy disponible, sino que yo también Claro. tengo estas responsabilidades. Y como primer protocolo, como primera línea de intervención es el ECU 911 para la intervención, si hay algo. Muy bien, excelente. O sea, y en realidad el tema de basarse en un manual que es del Ministerio de Salud en el Ecuador, entonces sí te permite como que también liberarte un poco de ciertas situaciones que no pasen de esos límites. Entonces, eso por un lado. Ahora, hablamos de esto de los errores que comúnmente se dan como profesionales. Hemos hablado esto de pasar un poquito, llevar la misma situación de los casos a nuestra vida personal, de respetar horarios como profesionales y indicarle esto a los clientes, a los pacientes, a los consultantes, para que ellos también se rijan a esto, ¿no? Teniendo ciertos cuidados, como dice Francisco, pero hay algo que a mí me parece como que un error mucho más grave a veces y que cometen muchos profesionales y uno los ha visto, es involucrarse con sus pacientes.
¿sí? Involucrarse, tener un vínculo ya afectivo, amoroso con sus pacientes. Entonces, en este caso, en este punto en específico, que bueno, que a la final no es como que algo tan fácil de determinar, pero nosotros escuchamos y se dan estas situaciones. ¿Cómo manejarlo? Sería una forma rápida, adecuada de manejar este tipo de errores que se pueden dar dentro del consultorio? Quisiéramos, Francisco, no sé si tú puedes responder eso o si no le paso a Pepe que anda inspirado. En realidad tú dices cómo yo lo haría si comienzo a sentir algo por mi Sí, porque paciente. al final vemos el error que se ha dado, ¿no es cierto? Yeah. Eso es un error. Ahora, ¿cómo tú podrías manejar una situación si sientes que exista ya algún tipo de emoción que no la estás controlando dentro de terapia, pero lógicamente una emoción en la que ya se vincula la parte de cariño, de afecto amoroso o pasional hacia tu paciente o cliente? ¿Sí me explico? Ya. Entonces, ¿cómo lo trabajarías, Panchito? Ese punto es uno de los, como dices, uno de los temas más polémicos. Ujú. Porque primero como ser humano, creo que lo que se va a generar ahí es muchos mecanismos de defensa. O sea, si llegara a pasar, creo que se generarían muchos mecanismos desde la negación. Ujú. Entonces tú, digamos, en mi postura fuera como que no, yo no me estoy enamorando, solamente, qué sé yo, dijera, la preocupación es porque quiero verle bien a mi paciente. Pero tengo que ir examinando cómo eso me está generando conflictos. Por ejemplo, según algunos manuales te hablan, ¿no? De que el terapeuta cuando tiene esta contratransferencia comienza a buscar la manera de verle más frecuentemente al paciente o a la paciente en este caso, pedirle que venga más seguido. Si comienza a darse esto, Y con ropa más ajustada, si es posible. si es posible, sí. Que Yo es, creo que es algo bueno para la terapia. lo importante sería trabajar desde el lado emocional y creo que yo buscaría ayuda profesional. Correcto. O sea, buscaría a un psicólogo. Muchos te dicen, tendrías que remitirle a tu paciente para que no afecte. Pero creo que primero debería yo ver por qué se están generando estas emociones, qué es lo que está pasando conmigo emocionalmente y cómo manejarlas, cómo canalizarlas y poderlas trabajar de una manera más apropiada. Entonces yo buscaría terapia. Buscaría terapia y si veo que ya no puedo trabajar, que creo que hay un estado emocional que me está generando conflictos de mi razón, ahí sí lo más recomendable sería una transferirle a la paciente, pero hay que ser hasta muy tinosos. A mí me pasó en una ocasión, literal, una paciente que me dijo, yo ya estaba en terapia. Y mi terapeuta se terminó declarándome a mí. Y ella hasta quería mostrarme los mensajes, quiere ver, me decía lo que me escribía mi anterior psicólogo, no decía terapeuta. Mi anterior psicólogo, y entre esas le había dicho, yo ya no puedo trabajar contigo porque estoy sintiendo esto. Y ella tenía igual una personalidad, hace rato que hablábamos, límite, eso le generó más conflicto en realidad. Y ella decía, chuta, me fui donde el terapeuta y que una de las situaciones de límite se genera mucho las dependencias. Y comencé mejor, en vez de curarme, comencé a tener lazos dependientes con mi terapeuta. O sea, lo que Pancho menciona me parece algo importante para que tú Para que tú pienses. tú lo reflexiones sobre el hecho de que qué tan bien hizo este profesional al haberle mencionado de forma tan directa o evidente a la paciente que estaba sintiendo cosas por ella y por tal razón no podía ya seguir trabajando. ¿Tú qué crees de eso, Pepito? Alfonso, verás, y más que ese ejemplo, yo creo que esto es un fenómeno dentro de los profesionales de la salud. En general. En general. Tú
si tú te pones en una conversación si tú te pones en una conversación de médicos, ¿qué es el médico? Que le ha vacilado a la interna, que una paciente le anda escribiendo, y en esa conversación de los profesionales de la salud, ¿cómo es? O sea, ¿es el orgullo, no? Oye, ve, bacán, yo estoy con cada interna, me vacilo cada interna cada semana, cada diferente, y así en los varios profesionales de la salud dentro de la práctica laboral. Ahora, salgámonos un poquito más. Los docentes universitarios. Existen docentes universitarios que tienen ahí sí esa interpretación, esa facilidad para que se están con alumnos. Entonces, posiblemente por lo que digo me van a funar algo de que te pasa, pero es una realidad. No me estoy inventando algo, no estoy diciendo algo que no es una realidad. Ahora, la reflexión que que me pediste es parte de eso. Que eso ya es un fenómeno que, por ejemplo, que no todos los profesionales a lo que hablan de un proceso, de estar en una relación, no toman desde la perspectiva profesional. Sí, hay la posibilidad que la persona que está al frente de mí se enamore, tenga una atracción, algo. Existe esa realidad. Y existe la otra realidad también, que la persona que está al frente de mí, yo siento algo. Pero ahí viene el profesionalismo, esa interpretación, esa realidad de que ante el surgimiento de esos estímulos, yo como reacciono. Veo que es la persona que está al frente de mí, comienza a tener, me aprovecho de esos estímulos que está teniendo, o desde un inicio, como hemos dicho, pongo estos límites, como bien lo menciona Francisco, o sea, busco estrategias, algo para hacer, referirle con otro profesional, o sea, o yo a la vez, yo busco esa ayuda para poder seguir, porque ese no va a ser el primer caso. Vendrán muchos casos más, pero si yo no estoy entrenado, si yo no estoy preparado para buscar alternativas y buscar soluciones dentro, ¿cómo actúo? Ahora, yo venía pensando, mientras hablaba Pepe, en que hay situaciones en las que tú en terapia, o en cualquier situación de ámbito, no solo profesional, te vas dando cuenta de que algo pasa. O sea, Panchito me hablaba sobre mecanismo de defensa, que sí podría existir, ¿no? Que al final viene este mecanismo de defensa como de negación, de no aceptar quizás algo que está surgiendo, pero si somos un poco conscientes de nuestro plano profesional, nos damos cuenta que a primera vista o dentro de la conversación que estamos relacionándonos con el paciente, tenemos ya no solo empatía, sino ya va generando algo más. Quizás sí sería muy importante cortar quizás de raíz por el momento, o sea, porque a la final sería algo valorable para los profesionales. Es decir, bueno, capaz me entró un paciente al día y ese es justo del que me enamoro, entonces, chuta madre, entras en un conflicto ya con tu bolsillo y tus intereses económicos, dice, o me enamoro o no tengo trabajo, entonces sigo ahí mismo, claro, sigo de esa manera trabajando con el paciente. Entonces, habría que un poquito también hacer esos procesos, esos autoanálisis siempre. Quizás sería una buena idea, una buena recomendación al momento de que atendamos a un paciente, hacernos también nuestra valoración de emociones al final de eso, ¿no? Decir cómo yo me sentí con el paciente, porque hacemos una valoración netamente del paciente, ¿sí? Todos lo que son sus funciones cognitivas, lo que vemos su anamnesis personal, familiar, vemos toda la historia, bueno, la historia clínica, cómo la vamos llenando y elaborando, nos vamos dando cuenta del paciente. Pero nunca nos ponemos a pensar al final, cuando ya se ve el paciente, cómo también nosotros nos sentimos con ese caso, cómo fueron nuestras emociones en ese momento, cómo las sentimos, cómo las manejamos, y irlo anotando también, ir haciendo también una historia de nosotros relacionado a ese paciente. Sería bueno para irnos determinando, y hasta como decía Francisco, buscamos otros profesionales también en la misma área de nosotros para que nos puedan también ayudar a analizar y entender esto. Es que ahí, Alfonso, creo que hay una espinita, y creo que es en todos los profesionales de la salud masculino, el superego, el superior. O sea, ¿cómo yo voy a estar diciendo que yo me estoy sin, por qué? O sea, ¿por qué le voy a, o sea, ¿qué va a pensar mi colega si yo le digo que me está pasando eso? O sea, ahí también creo que hay esa espinita de una interpretación del superego, del superior.
de que, o sea, ¿qué va a pensar? Creo que ahí vienen unas... Calme, Pepín, déjale la mano. Viene ahí esa interpretación también. Pancho ¿Qué te creo que manda? quería golpearte, aparte de responderte un poco con su filosofía de barrio. De barrio añado, pero de barrio de esos de los que estudian fuerte. Fuerte. Vea, aquí yo quiero primero recapitular algunas cosas que ustedes mencionaban, ¿no? Y que yo también dije. Yo cuando dije que si yo llegara a comenzar a sentir algo por una paciente, yo buscaría terapia. ¿Por qué? El ser humano cuando se enamora, el enamoramiento es involuntario, pero suele estar arraigado por algunas cuestiones, digamos que de su personalidad, de sus pensamientos y todo eso. Cuando llega una paciente a mi consulta, el caso se da de que la paciente llega con problemas. Si yo me enamoro con... Porque nunca llegarán con solución. Sí, no. Eso me ha puesto a pensar. Si yo me llego a enamorar de alguien que está con problemas, probablemente tenga digamos, por lanzar un síndrome, el síndrome del superhéroe, de querer o creer que yo tengo que salvar a alguien. ¿Sí? Y eso ya es un conflicto mío, más que de ella. Por eso buscaría ayuda. Ahora Pepe mencionaba algo, de que hay profesionales de la salud o de distintas ramas, de entre esas de la educación, que se involucran con su, digamos que puede ser cliente, usuario o paciente, ¿no? Uh-huh. Eso va desde muchas veces la construcción de la moral, la ética, los valores de la persona. Uh-huh. Y sí, netamente, yo puedo decir, se ha escuchado que existe. Porque creo que tanto como profesional en la salud, como profesional en la educación, yo hasta ahora no he visto. Y hace rato, algunos podcasts de atrás hablábamos o escuchábamos de los chismes, ¿no? Tratábamos de los chismes. Yo he escuchado rumores, comentarios y todo eso, pero nunca he visto. O sea, yo te puedo decir, nunca le he visto en realidad a un amigo psicólogo besándole a la paciente, uh-huh, o a un compañero, amigo, docente estando con un estudiante. Que puede haber, puede ser que exista esto. Ahora nosotros tendríamos que generar una conciencia individual de por qué creen que podría pasar, por qué se puede llegar a generar este tipo de relaciones sentimentales. Yo suelo decir, lo más probable, según el psicoanálisis, la chica con un complejo edípico y también el docente con algún tipo de fijación, ¿sí? Que va a provocar que tengan una relación conflictiva, en realidad. Y el terapeuta tratante también, paciente también. Si te metes con tu paciente que se ha escuchado, la relación va a ser dañina, la relación va a ser conflictiva, porque a la final, alguno podría decir, pero son dos personas adultas, ¿qué de malo hay? En ambos casos, es que la emoción va a perjudicar al ejercer profesional. Por ejemplo, en el caso de la terapia, el tratante no podrá dar una terapia óptima. Nosotros como terapeutas necesitamos utilizar nuestras funciones cognitivas de una manera, digamos que casi perfecta, ¿no? Atención, memoria, lenguaje, todas nuestras funciones cognitivas. Pero si ya hay emociones de por medio como estas del enamoramiento, probablemente yo no preste la atención adecuada a los conflictos, yo genere lo que es, en vez de tratamiento, dar consejos, que es otro de los puntos que se debería topar.
el Sí. psicólogo que da consejos y no da tratamientos, ¿no es cierto? Y puede darse estos, digamos que, malas prácticas desde lo médico, lo psicológico, por el estado emocional. En la parte académica también puede ser algo similar. No le comienzo a calificar bien, no le comienzo a evaluar bien, porque al final el docente lo que está queriendo formar es un estudiante con un conocimiento adecuado para su ejercicio profesional. Pero si el docente se enamora del estudiante y por ese enamoramiento no puede evaluar de una manera objetiva Ujú. a su estudiante y está formando un estudiante que a la final va a ejercer de una manera errada, es problema, es conflicto desde la parte profesional, desde la parte del docente. Entonces, puede darse, y si se da, yo lo que decía hace rato, Qué bueno. hay que evaluarse Qué bueno. desde lo psicológico. No podemos tapar el sol con un dedo de decir que el ser humano como profesional no se puede enamorar. Sí puede darse, pero deberías saber por qué. O sea, a la final, si tú te enamoras, esto es netamente desde la neurobiología. El enamoramiento es un proceso biológico para lo que es la reproducción. Pero si no hay ese objetivo, y si no hay un objetivo como tal del enamoramiento, el enamoramiento está generando más conflicto. Y deberías trabajarlo. Hemos hablado sobre estos errores, Pepe. Errores del Pancho. Sobre estos errores que... Hemos hablado de errores como profesionales, ¿no? Para un poquito también hablar sobre la otra parte, ¿no? Los errores que a veces la gente, la población, tiene sobre esta profesión, así. Entonces, no sé si como un error podríamos también determinarlo. ¿Cómo es que creen que los profesionales, por ejemplo, en psicología, tienen algunas capacidades como que, ¿qué te podría decir yo? Como que extrasensoriales, o sea, como capacidad para determinar, leer tu mente, determinar situaciones, como por ejemplo cuando te lleva una pareja va y quiere que le convenzas a la otra pareja de que haga lo que ella quiere. Entonces, tienen esa idea y más aún otro tipo de situaciones. Entonces, sobre eso, ¿qué podrías decirnos, Pepito? Una de las interpretaciones que las personas ven hacia el profesional de la salud y que se ha visto en consulta es la demanda de la solución inmediata. O sea, ellos piensan que la primera consulta que van, o sea, tal como es con el médico, me duele esto, a ver, mándeme pastillas, todo eso. mágica. Eso. Esa es la primera interpretación que se podría decir que en un 90% de la población que no conoce en realidad de lo que es la psicología, de los profesionales de la psicología, que solo van por algo que ven o les cuentan, es eso. O sea, van, llegan y por favor me pasa esto, ¿cómo me puede ayudar? O sea, y no vemos que la realidad, que la psicología es un proceso. Es un proceso que demanda de tiempo y de una de una capacidad de un proceso mutuo, tanto del profesional, pero también del paciente. Entonces, uno de los problemas más que problemas, sería que una de las interpretaciones que la población, que la gente y los profesionales, no solo de la salud mental como los psicólogos, sino médicos, enfermeras, sino este equipo multidisciplinario, es también entrar en este proceso de psicoeducación de a las personas que la psicología es un proceso, que ustedes llegarán con una demanda y llegarán con esa demanda llegará que debe solucionarse, pero no es mágica, no es inmediata, no es a la primera consulta, sino es un proceso y este proceso es mutuo, tanto del profesional como de las personas que están ahí. Entonces, ese sería uno de los errores que tiene la gente y de la recomendación
y de la interpretación real que estamos haciendo ante la primera cita terapéutica. No recuerdo bien tu pregunta, pero creo que lo contestaba bien. No, una de las O sea, demandas. contestó bien en una parte, sí. Porque a la final era como que, ¿qué tipo de errores, no? Pero era la otra, era, ni yo me acuerdo bien. Era como que De de los estos, poderes mágicos. estos errores extrasensoriales, lo que a veces cree la gente que podemos solucionarlos, también lo tocó, o sea, de cierta forma sí lo habló, porque dijo como que respuestas prontas, pero no iba a hacerle quedar mal. A mí, con lo que tú mencionabas, perdón que te corte, Pepito, a mí me pasó en una ocasión, mejor en lo personal, no tanto en lo clínico o en lo que es de ejercer profesional, que me presentaron a una chica, unos amigos me presentaron a una, bueno, era un grupo y entre esos una chica y le dice a un amigo, dice, él es psicólogo. Y literalmente la chica me quedó viendo y me dijo, ¿en serio? ¿Y qué puedes decir de mí? Yo así, chuta, que creo que tienes una lagaña. Eres media virola. Soy psicólogo, no soy profesor X que te está leyendo la mente y ver tu Claro, o sea, una pasado. situación muy acertada tu respuesta, así complementando la pregunta. No, estuvo bien. O sea, era un error que también en realidad pasa. Pero hay otro tipo de situaciones que por lo general, comúnmente la gente lo habla y lo dice, como los psicólogos. Primero que todo, el asistir a un psicólogo lo considera que solo los locos, como se los conoce comúnmente, o se le dice vulgarmente, a las personas que tienen cierto tipo de problema o comportamiento mental eh, o emocional, los dicen que si vas al psicólogo es porque estás loco. Entonces, a eso una respuesta de ti rápida quisiera, no tanta palabra, sí. Porque mi ansiedad también me pone a mí nervioso aquí en este puesto y yo quiero ya otras cosas. Entonces, Me falta tiempo. me falta tiempo. Quiero que hables sobre eso rápido, Pacho, rápido. Y también sobre una situación que tocaste tú el tema, que era de los consejos, ¿no? Que creo que los psicólogos damos consejos cuando lo que peor, por ejemplo, yo puedo dar es un consejo, Puta, mal consejo. un mal consejo Mal podría darlo, consejo. muy buen mal consejo. Pero en realidad, o sea, es una situación que las personas conocen o creen muy comúnmente y no tienen ni siquiera un poco la idea de lo que nosotros podemos hacer. Ya. En lo primero, netamente, es porque las personas tienen temor al profesional. Eh, no voy a dar tantos rodeos como tú decías, pero es algo así de simple. La persona que se enfermó del estómago y tiene miedo que le digan que es algo muy grave, prefiere ir al señor que ve Las las hierbas hierbitas. y le da Claro. algo así y con eso ya le pasa. Mm, Y así mismo pasa con esta parte del psicólogo. Tienen problemas desde lo emocional, desde las conductas y todo esto, y tienen miedo que le digan cosas como que tienen que cambiar, porque el ser humano tiene también temor al cambio, o como que debe hacer tales cosas que para él o ella debería ser inapropiado, entonces prefieren no ir. Piensan que le van a juzgar, a generar estereotipos y todo eso, ¿no? En cuanto a esto de los consejos, es una forma sencilla para el paciente de no hacerse responsable de sí mismo. Porque el paciente es, si tú le das un consejo a cualquier persona, o sea, si yo a ti te digo, ñaño, no sé, creo que me está proponiendo un negocio, pero no sé qué tan bueno sea. Y tú me dices, chuta, no te va a ir bien. Y yo no entro al negocio y después resulta que era un buen negocio, yo te culpo a ti. Digo, chuta, yo sí te dije. O sea, sería un problema de hacerse responsable hacerse uno con sus responsable. decisiones. Por eso lo buscas. La Sí. persona que busca un consejo es porque no quiere hacerse responsable. Y en terapia o en consulta tú dirías claramente, si busco un No. consejo, yo no estoy dispuesto a ofrecerle un consejo, o lo manejarías de una manera más persuasiva. Se lo hace sí, se lo comenta de una forma más asertiva, lo diría yo. En donde, Sí, por no me ejemplo, cambies las palabras. O sea, le dije persuasiva y salió con su... es que- ¿Sabes qué? Le voy a dar la palabra al Pepe. Pepe, tú respondes eso con persuasivo. Era en serio. A ver, como te mencionaba, nosotros tenemos que ser más asertivos, más tinosos. Yo no te puedo aconsejar
porque en realidad lo que hago aquí es terapia, lo que hago es trabajar con tus síntomas. Psicoeducación, de terapia. En una forma de psicoeducación. Y también tú eres el que debe solucionar los problemas. Se habla, en el encuadre terapéutico se ponen las reglas. Como terapeuta tú no eres amigo, eres terapeuta. Tú no eres, qué sé yo, como el padre. Netamente tú cumples el rol de un profesional que estás vendiendo tu conocimiento como profesional. ¿Sí? Entonces tú le dices. Entre una de las cosas que quiero evitar es que tú generes una dependencia a la terapia. Y por eso aquí no se da consejos. Aquí se da un proceso de terapia donde trabajo netamente con tus síntomas, ¿sí? O con tu conflicto. ¿Ya? Algo quería decir. Y justamente en lo que menciona a Francisco, ahí también es cuando se rompe a veces el paciente, desacredita. Porque o sea, no, yo vine buscando esto, y ahora el psicólogo me dice que tengo que yo ser responsable. Se supone que porque no puedo vengo buscando ayuda y él me sigue dando responsabilidades. Y ahí también es muy común que a veces el paciente abandone la terapia, o sea, no, entonces no vengo, me voy. Y muchos psicólogos piensan que, y ahí también lo han hecho mal. O sea, algo hice mal, debe buscar otras palabras. No, también eso pasa, que el paciente viene buscando una demanda y esa demanda, si no es satisfecha y si no quiere alinearse a los roles y responsabilidades de la terapia, también es un proceso normal que ese paciente se vaya. Y no es responsabilidad del terapeuta, no es responsabilidad del terapeuta, sino que ese paciente, o sea, viene con eso y cuando no encuentra, rechaza el proceso terapéutico. Claro, y capaz te genera una mala reputación porque, como tú dices, va a comentar con otras personas y te va a decir, no, si no hizo nada. Si fue por un consejo y ni siquiera eso pudo. El incompetente ese, o sea, eso diría. El inepto. El inepto ese de ahí que me recomendaste. Entonces, No, es que pasa, es que llegado a consulta dice, no es que yo fui buscando eso, y cuando le confrontas, porque hay situaciones en donde que el paciente también, pero es que esa es la realidad, eso usted va a encontrar, eso es parte del proceso terapéutico, y ahí es vuelta cuando te encuentras que en verdad es el paciente, usted también le va a dar la razón, es que no es que se le está dando la razón, es que esa es la realidad del proceso terapéutico, y no se puede cambiar esa realidad. Pero ahí viene el trabajar de una manera, como hemos hablado varias veces, la asertividad, la empatía, el encuadre, el tratar de ser lo más tinosos, sí, el tratar de hablar, digamos, sin generar el daño emocional al paciente. O sea, hay veces que se utiliza hasta parábolas, metáforas, analogías, donde al paciente le hacemos comprender que el rol de nosotros es netamente como un profesional y que a veces hasta si llegamos a pasar ese límite, el problema es para él, no es para nosotros, ¿sí? Es un tema en realidad bastante interesante porque nos damos cuenta que hay muchos errores, de parte y parte, ¿no? Y en general en todo, ¿no? Como sociedad, porque tenemos muchas dudas a veces del trabajo de cada una de las áreas. Yo, por ejemplo, creo que hace no mucho aprendí a diferenciar un ingeniero civil y un arquitecto. Sí, todavía no. Pacho todavía está en ese proceso, estoy preparando, educando. Entonces, hay situaciones que se nos hacen extrañas, que no son muy comunes y que nos falta prepararnos y leer. Entonces, hay que ser hasta como usuarios de algún tipo de servicio, un poquito más, ¿qué te digo yo? Más investigadores, o sea, tratar de, aunque sea, saber lo más básico. Ahora, mira, hay tantas herramientas que hablábamos que se pueden utilizar a la mano como ChatGPT igual y otras inteligencias artificiales que te dan una respuesta. Dice, a ver, siquiera diferencia entre el ingeniero civil y el arquitecto. O sea, entonces, siquiera para darte cuenta de que con qué profesional necesitas. Hay muchos casos en este tema de la salud también, que vos, no sé si, bueno, por tu esposa que es odontóloga en esta área, había antes, y creo que lo sigue habiendo, los mecánicos odontólogos, los que hacían... Los mecánicos dentales que se encargan de la parte de laboratorio. Exacto, por ejemplo, yo pensaba que los mecánicos dentales también te podían ayudar
con algún problema, hermano, que sea de problema de salud bucal, o sea, y no es así. O las obstetras, que también a veces yo, en áreas de salud que hemos trabajado, tú trabajabas con obstetras y eras así como que mantenías la cordialidad, pero te hacías de loco como para que ojalá no llegue el punto en donde toque hablar de su profesión porque no sé, no sabía, o sea, tenía una idea, pero no sabía hasta qué punto llegaba ella, sus responsabilidades profesionales con las de un ginecólogo, por ejemplo. Entonces vos decías, mejor no tocamos ese tema y hablemos del clima o de fútbol. Así. Y lo que acabas de plantear es otro de los conflictos en la psicología, que creo que deberíamos tratarlo. Es al psicólogo graduado que se toma como un todólogo. O sea, chuta, tengo problemas con mi hijo, qué sé yo, que tiene enuresis, vamos al psicólogo. Pero el psicólogo está recién graduado y no tiene una especialidad en, qué sé yo, trastornos infanto-juveniles. Y dice, no, yo lo voy a tratar, así me enseñaron algo de, Sí, sí aprendí eso. de Sí, conductismo claro. y con eso le voy a trabajar. Tengo problemas de pareja y el psicólogo recién graduado que no ha tenido capacitaciones en lo que es terapia sistémica, terapia familiar, terapia de pareja, dice, algo vi, lo voy a hacer. Entonces, eso también es un Grave conflicto, error. Ajá. un grave error de tomar, hay muchos psicólogos que abarcan, como decir, conflictos de manera muy general y no especializarse. A ver, yo quiero especializarme en trastornos alimenticios, por decir un ejemplo, y yo voy a trabajar con eso. Especializarme en problemas de pareja, especializarme, qué sé yo, en trastornos o patologías infanto-juveniles. Es muy extenso lo que es la psicología clínica. Hay muchas ramas, en realidad, con pacientes geriátricos, deterioro cognitivo, lo que es las neurociencias, la neuroplasticidad. Cada rama puede trabajar con alguien. Y lamentablemente sí se escucha mucho de esos profesionales que dicen, y no quiero hablar mal de nadie, pero... Pero eres tú. Ya me cansé de... Me cansé de ocultar tu imagen. No, tal vez me funen o hablen mal de mí si llegan a ver esto, pero hay un grupo de WhatsApp de algunos psicólogos de nuestra provincia y a mí sí me sabe que generaron tanto de molestia cuando ponen, necesito un especialista de tal, para tal lado, y casi siempre son los mismos. Y buscan diferentes especialistas, o sea, te dicen, necesito a alguien que trabaje con niños, y la misma profesional o profesional, y manda su contacto, ¿no? Necesito a alguien que trabaje con Adicciones. problemas de adicciones, y el mismo o la misma profesional. Tú dices, esta persona o este profesional tiene unos 80 años de preparación. Y para muchos saber de títulos, todo. claro. Y es muy curioso, y aquí viene la pregunta para los, ¿qué tan saludable es el profesional que publica y el usuario que va y está en su consulta? Psicólogo clínico, si atiende problemas de pareja, y yo he visto problemas de pareja, de identidad sexual, Problemas autismo, de la retraso mental, certificados forenses, certificados de porte de armas, certificado de todo, de todo. Te encuentras con este. Y tú, igual, el profesional y el usuario ve y dice, mira, ve, aquí ha habido de todo. Y venta de empanadas. De Aparte. caso encebollado. Y te cuento que esto, en un anterior podcast también pasó eso, pero vuelta ahí, vuelta viene la respuesta del profesional. Es que si solo te pones Te limitas tú para limitas, cierta área. ¿y dónde está la parte laboral? ¿Dónde está mi parte de ingresos? ¿Cómo nos enfrentamos a estas dos Es que el realidades? conflicto siempre va a ser para todas las profesiones, ¿no? Pero si en realidad uno quiere ser bueno en algo, tiene que dedicarle tiempo a algo en específico, ¿sí? Porque es muy amplio, y no solo la área de psicología como la nuestra, sino todas las profesiones. Por ejemplo, en derecho pasa lo mismo, o sea, tú ves el letrero del abogado y el abogado sabe de todo, derecho penal, Penalista, constitucional, civil, tránsito, alimentos, o sea, sabe absolutamente de todo, o sea, y en realidad tú te vas a lo que en realidad él pueda ejecutarlo y son cuestiones a veces que las conoce por su experiencia y la formación muy limitadas, así.
Y las otras las tratará de resolver en el camino, ¿sí? Pero hasta cierto punto vos podrías decir en algunas áreas correrán más riesgo que otras, pero no, en realidad ahí viene la ética profesional de cada uno, porque deberíamos darnos cuenta que por estar nosotros intentando hacer algo que no tenemos la capacidad o la experiencia tan grande como para resolverlo, le estamos perjudicando al usuario, le estamos perjudicando en situaciones de tiempo, de economía y más aún en esta área de salud, que es mucho más importante. Entonces, sí es algo que nosotros deberíamos manejarlo, como que se ve en el primer año, creo que ética y nadie para mucha bola, nadie le interesa lo que es ética o deontología, pero son en realidad materias que aunque no sean tan bien impartidas a veces por profesionales o por docentes, son áreas que sí deberían hacer ejercicios prácticos, hermano. O sea, ejercicios prácticos en la academia para que te puedas dar cuenta cómo puede pasar una situación y cómo tú trabajarías en ella y hacer un poco de desarrollo del pensamiento y algo, para que aunque sea tengan un poquito de información, porque llegas a otras situaciones, como comentaba Panchito, que porque piden algo, uno manda ahí, manda y sabe de todo, o sea, y en realidad no es así, para eso hay especialistas en cada una de esas áreas. Claro. También algo muy que se repite, algo muy también, y creo que en esto de los errores tenemos que tocar esta parte, es de que el psicólogo no receta. Esto es algo muy importante y capaz que ustedes dicen, eso ya es cultura general, eso ya es... O sea, yo sí receto. Una dosis. Porque me ha pasado Una a mí. dosis de alegría en el día combinado con amor y Porque pasión. me ha pasado y espero que sea Dale a las equivocación del recetas. paciente, Ponle. en donde que me decía que Prueba. llegó un paciente y me serio. dijo que un psicólogo de por allá me mandó, pero él me mandaba a tomar estas pastillas para poder dormir. Por eso digo, espero que el paciente se haya equivocado. O sea, Ahora solo tic-tac y nada más dice, que verá, dio para y no hacerle sé, no sé si efecto usted- placebo. No sé si usted también me puede ayudar con esas pastillas. Entonces, Claro que sí. Sí, Claro que sí, no ha dicho nada. Esta parte, muy importante que el psicólogo no medica. Podrá tener conocimientos, eso sí, no, en la parte de la farmacología psiquiátrica, por temas mismos de terapia. Por temas mismos de consumo propio. Podrás esto tener un sí, poco de experiencia en Pero eso. esto sí es un factor de alto riesgo que un psicólogo medique y no se tome, y se lo vea algo normal. Para terminar, Panchito, ¿qué quieres decir? Ya. La recomendación de Pepe es súper importante. Todo ha sido importante. Ahora sí, todo importante. Hemos hecho mucho énfasis en eso. Yo creo que muchas veces también el paciente tergiversa la información. Ujú. ¿A qué voy con eso? Yo he escuchado de pacientes que dicen es que me medicó y en ocasiones no es eso, sino que puede pasar de que le dicen debería ir al psiquiatra, él tal vez mande esta medicación y el paciente ya lo toma, el doctor me dijo que lo tome. Ahora, Por atrás. espero que no. Como cala. ¿Cuál sería mi recomendación? Primero, en parte profesional, saber cuáles son nuestras capacidades y nuestros límites. Y desde ahí poner nuestras propias, digamos que competencias. Ahí va a abarcar hasta esto del enamoramiento, de las contratransferencias. Sé que tengo límites al trabajar con, qué sé yo, mujeres jóvenes, porque ellas me atraen. Especialízate en niños, especialízate en trabajar, qué sé yo, problemas de otra índole y no trabajes con esas personas que te pueden generar este tipo de atracción, conociendo tu límite. Si lo trabajas, y en realidad lo importante sería que puedas tú funcionar o ser una persona funcional y puedas trabajar con todos, ¿sí? Y en el conocimiento. Sé que yo no soy experto en terapias de adicciones. Y si me dicen que hay paciente de adicción, no debería yo trabajar, debería remitir al profesional experto en esta área, o experto en, como decía, trastornos de infanto-juveniles o problemas de infanto-juveniles. Buscar ser lo más éticos y a veces lo que ustedes decían, pero por el dinero. Pero por tener un paciente
puedo darme una fama de que pierda más pacientes. Porque el marketing de boca a boca creo que es el mejor. Muy bien, Panchito. Mensaje final, Pepe. No olviden seguirnos, comentar y seguir compartiendo. Si nos siguen y nos encuentran y nos agarran. Excelente, porque yo esa parte del mensaje final, lo que él siempre dice, Pepito, ni siquiera estaba tratando de acordarme qué dice para despedir. Entonces, o sea, por mí, agradecido siempre, primero por estar con ustedes, igual agradecido primero con Dios, y en realidad espero que sea de su agrado el podcast de hoy. Lo hemos hecho pensando mucho en los errores que puedan pasar, en las cosas que deberíamos cambiar o mejorar como profesionales, igual como sociedad. Se ha hecho esta idea de Pepito para eso mismo, para mejorar como sociedad en la salud, en esta parte de la salud mental. Entonces, gracias con todos y les espero la próxima semana. Chao. Espero aquí. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura del podcast Reflexiones para el Alma. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. Podcast Reflexiones para el Alma.